Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, se puede poner en pie en reverencia a la santa palabra del Señor. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos a leer la palabra a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Ya oramos en esta hora. Gloria al Señor. Quiero que meditemos, hermano, en un tema que lo he dividido en dos partes. Y hoy vamos a ver la primera parte, y si el Señor así nos permite, veremos el día de mañana la segunda parte. Y quiero que meditemos bajo el tema, lo que Dios quiere que sea la iglesia de hoy. Lo que Dios quiere que sea la iglesia de hoy. Preguntémonos en esta hora, ¿cómo es que Dios quiere que sea la iglesia de estos últimos tiempos? Pido reverencia, por favor, hermano. Estamos en el tiempo de la palabra, por favor. Ayúdenme, padres de familia. Entonces, lo que Dios quiere que sea la iglesia de hoy. Hermanos, cuando vemos estos textos que hemos leído, el apóstol Pablo estaba muy sabedor que estaba a punto de morir, estaba a punto de ser sacrificado. Y por lo tanto, él escribió esta segunda carta a Timoteo. Y cuando se lee, hermano, atentamente esta carta, uno puede ver, iglesia del Señor, cuáles eran las preocupaciones del apóstol Pablo, cuál era su visión por la iglesia del Señor. Y no solamente la preocupación del apóstol Pablo era sobre la iglesia del presente en su contexto en la cual él estaba viviendo, sino también la preocupación del apóstol Pablo era también lo que iba a suceder en el tiempo futuro, lo que la iglesia del Señor iba a tener que enfrentar, iba a tener que pasar. Bendito sea el nombre del Señor. La preocupación del apóstol Pablo era cómo la iglesia del Señor tenía que enfrentar esas dificultades, esas adversidades que en su momento estaba pasando y que en el momento de hoy la iglesia está pasando hoy en día. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo tenía en mente cómo sería la iglesia de los tiempos postreros, o cómo debe de ser la iglesia en los tiempos postreros. Por eso esta carta nos habla de forma clara, convincente, sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como cristianos y sobre la iglesia en general. Esta carta nos habla de aquellas cosas, hermanos, que la iglesia del Señor quizás ha perdido y quiere el Señor que vuelva nuevamente a recuperarlas. Porque la iglesia, hermano, está pasando por este momento una transición difícil. En la iglesia del Señor, hermanos, muchas congregaciones han caído en un vacío espiritual. Muchas congregaciones han caído en un vacío como un atolladero, hermano, que no se logra salir a flote. Bendito sea el nombre de Cristo. La pregunta es, ¿por qué, hermano, la iglesia del Señor no puede salir avante, no puede seguir adelante? Es que hemos perdido ciertas cosas que necesitamos recuperarlas a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos mejores cada día, hermano?
Entonces, vamos a ver en esta oportunidad qué es lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia del Señor, hermano, sea? Bendito el Señor. Lo primero, hermano, lo que Dios quiere que seamos es que Dios quiere que seamos una iglesia avivada. Dios quiere que la iglesia del presente siglo sea una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, su capítulo 1, verso 6, nos dice la palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Entonces Pablo en esta oportunidad estaba animando a Timoteo a que se mantuviera activamente en el ministerio, sirviendo con el don espiritual que había recibido durante la administración del apóstol Pablo y los ancianos de aquel momento. Lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo era que Timoteo estuviera, hermanos, se mantuviera activamente sirviendo en el ministerio, con un fervor, con un fuego, con una pasión grande, porque estamos sirviendo ante un Dios todopoderoso. No hay nada mejor, hermano, que servir al Señor con mayor gozo. No hay nada mejor servir al Señor con libertad. No hay nada mejor servir a Dios, hermano, sin que nos estén, hermanos, diciendo que las cosas que tenemos que hacer. No hay nada mejor servir al Señor, hermano, que servir de buena voluntad, no por fuerza. Qué bueno es eso. Pero cuando hacemos las cosas, hermano, solamente por salir de compromiso, eso no agrada al Señor. A Dios se le debe de servir con libertad. Aquí venimos a adorar al Señor porque necesitamos de Dios. Y aquí venimos a adorar porque, hermano, estamos agradecidos con el Señor. Yo no sé, pero yo estoy agradecido con el Señor por lo que Dios ha hecho conmigo. Dice la Biblia, hermanos, en otra traducción: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Mis amados, en primera de Timoteo capítulo 4 verso 14, si quiere vaya conmigo a su Biblia para que usted vea el texto sagrado, como Pablo, hermano, insta a Timoteo a que sirva al Señor activamente, a que se mantenga activamente en el ministerio con el don que Dios le había dado. Oiga lo que dice 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día han descuidado el don que Dios le ha dado, hermano? Dios ha dado tremendos dones a la iglesia. Pero por la pasividad espiritual la iglesia ha perdido el fervor. Por la mediocridad espiritual la iglesia ha perdido el fervor espiritual. Hermanos amados, lo primero que Dios quiere es que seamos una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Basta ya, hermano, de estar viviendo una vida pasiva en el Evangelio. La palabra del Señor nos muestra claramente lo que Dios quiere de la iglesia. Es que Dios viene por una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Dios viene por una iglesia viva. No viene por una iglesia muerta. Dios viene por una iglesia viva. Una iglesia, hermano, que ha entendido a que Dios la ha llamado. Bendito Dios. Le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. ¿Cuántas cosas hemos perdido por un descuido, hermano? Quizás nos hemos descuidado muchas de esas cosas y hoy quizás nos lamentamos y decimos: me arrepiento porque me descuidé de esto. En un sentido espiritual así sucede, hermano. Muchos cristianos, hermanos amados, hoy en estos últimos tiempos, el don que Dios les había dado, la gracia que Dios le había depositado sobre ellos, no la valoraron, descuidaron ese don que Dios le había dado.
quizás por un tiempo, quizás lo mantuvieron activo, lo mantuvieron, hermanos, sirviendo, pero se descuidaron en su vida espiritual. Pensaron que el evangelio simplemente era nada más de asistir a los cultos y se descuidaron de la comunión con el Espíritu Santo. Y ahora sus vidas, hermanos amados, están sufriendo las consecuencias de un descuido espiritual. ¿Cuántas congregaciones, hermanos, iniciaron bien, hermano? Pero hoy en día se encuentran mal espiritualmente hablando, porque descuidaron lo preciado que Dios les había dado. Iglesia del Señor, no descuidemos el don que Dios nos ha dado. Hermano, hermana, no descuidemos el don que Dios nos ha dado. La gracia que Dios nos ha dado, iglesia, hay que seguirla vivando para la gloria del Señor. Dice el texto, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio, hermano, era el liderazgo, eran los obispos, eran los ancianos. Bendito Dios, era el cuerpo de ancianos, líderes, hermanos, que ancianos no eran solo de nombre, sino, hermanos, eran gente madura, eran gente respetada, eran gente que entendían los misterios del Señor. Era gente, hermano, que instruida en la palabra del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo anima a Timoteo que tenía que caminar valientemente en la fe, que tenía que caminar y proclamar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día, que la iglesia debe de caminar valientemente. La Biblia dice, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay por qué, como dice la Escritura, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Dice la palabra. Hermanos amados, la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La iglesia debe de caminar valientemente. La iglesia debe de caminar en fe, no por vista, sino por fe. La iglesia debe de proclamar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tienes que caminar valientemente, tienes que caminar en fe, tienes que proclamar el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia avivada por el fuego del Espíritu es una iglesia que está viva y está activa para la gloria del Señor. Es una iglesia que dice, como dijo el profeta Isaías en su capítulo 6, verso 8, heme aquí, envíame a mí. Es una iglesia que no lo piensa dos veces, es una iglesia que dice, amén, aquí estoy. Y no al pastor, sino a la palabra del Señor, sino al Señor mismo, al Cristo de la gloria. Una iglesia avivada por el fuego del Espíritu es una iglesia que está activa, es una iglesia que está viva, no está muerta. Los muertos ya sabemos que ya no sienten nada. Les hacen la autopsia y no sienten nada, porque están muertos. La iglesia es una iglesia viva. La iglesia de Jesucristo es una iglesia viva. La iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia viva, que entre más perseguida era una iglesia que más almas era añadida para el reino de los cielos. Era una iglesia perseguida por los emperadores, hermanos, pero fue una iglesia gloriosa que se movió en el poder del Espíritu Santo, porque era una iglesia avivada. Y eso es lo que Dios quiere que seamos hoy en día, una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Y por eso estamos aquí en esta noche. Dios bendiga a las hermanas y hermanos valientes y hermanas valientes que están aquí en esta noche, que no tomaron en poco el llamado del Señor para estar aquí clamando al Dios del cielo. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es clamar al Señor, hermano. Antes nos desvelábamos en los bailes,
nos desvelamos en cualquier cosa, locura de esta tierra. Pero aquí venimos a aprovechar el tiempo delante del Señor. Y mire que allá ni sueño nos daba, hermano. Ni sueño nos daba, hermano. Hasta amanecíamos ahí. Pero aquí son las 9 y ya estamos cabeceando, bendito el Señor. Una iglesia avivada es una iglesia de oración. Esa es una iglesia avivada. Una iglesia que ama la oración. Creyentes que aman la oración. No podemos decir un creyente que está avivando el fuego del don de Dios si un creyente que no ora. Si a través de la oración, hermano, podemos tocar el corazón de Dios a través del clamor. Una iglesia avivada es una iglesia de oración. Una iglesia avivada es una iglesia entregada a Cristo. Es una iglesia enamorada de Cristo. Es un creyente enamorado de Jesús. Aleluya. Es un creyente que no lo detiene el agua, no lo detiene la lluvia, no le detiene, hermano, la prueba, no lo detiene el desierto, no le detiene la escasez. Siempre está activo para la gloria del Señor. Esa es una iglesia avivada. Una iglesia avivada se deleita con gozo de Dios en su corazón. Una iglesia que ha sido avivada, una iglesia avivada es una iglesia que se deleita en la oración, una iglesia que se deleita en la alabanza, una iglesia que se deleita en la adoración, bendito el Señor. ¿Cuántos tenemos gozo en esta noche? Puede decirle al hermano que tiene la par, Dios quiere gozo en nosotros, dígale. Dios quiere gozo en nosotros. Dígale a su hermano, gózate en el Señor. Porque a eso hemos venido a este lugar a gozarnos. A eso hemos venido a este lugar a deleitarnos, a cantar salmos, alabanzas al Señor, al Dios que todo lo puede. Pablo y Silas estaban presos y como la medianoche dice la palabra, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y los presos se decían uno al otro, ¿cómo es posible si estos hombres los acaban de azotar, los acaban de golpear duramente y están cantando? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de la convicción que nosotros tenemos delante del Señor. No hay que estar contentos solamente cuando hay dólares en la bolsa, hermano. No hay que estar contentos solamente cuando vayamos al pollo campero. No hay que estar solamente contentos cuando vayamos a traer la remesa. Aleluya. El gozo del Señor debe de ser en todo tiempo. Esa es una iglesia avivada. Esa es una iglesia avivada. Una iglesia avivada es una iglesia que se deleita en el Señor. Tiene gozo de Dios. Aleluya. Una iglesia avivada, hermanos, es una iglesia que canta. Aleluya. Mire, en el mundo, mire, si teníamos un gran repertorio de música aquí, mire. Y de todos los géneros. Es viniendo a la iglesia, no se nos queda nada. ¿Sí? Pero pregúntele de X cantante secular, que ahí sí, ¿verdad? Ahí no se nos olvida. Una iglesia avivada es una iglesia que canta alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Una iglesia avivada, mis amados, es una iglesia entregada al servicio de la obra del Señor. Una iglesia que ama el servir a Dios, hermano. El Señor dijo, yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir. ¿A qué Dios nos ha llamado, iglesia? A servir. A servir. A eso nos ha llamado el Señor. Pregunto en esta hora, mi hermano, mi hermana, que ha sido contratada o contratado por un patrón aquí en esta tierra. ¿A qué ha sido contratado usted en ese trabajo, hermano? A trabajar. ¿Para qué Dios nos ha llamado? A trabajar en su obra, a servir en su obra.
El Señor nos dio ejemplo y de Él dijo, yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir y a dar mi vida por mis ovejas, dije el Señor. Mire, hermano, qué precioso. Bendito el Señor. Una iglesia avivada es una iglesia que evangeliza. Una iglesia que evangeliza. ¿Cuántos evangélicos habemos aquí? Bendito el Señor. Si somos evangélicos, ¿por qué evangelizamos? Si no evangelizamos, no somos evangélicos. Aleluya. Una iglesia avivada es una iglesia que predica la palabra. En todo lugar, en cualquier circunstancia, ahí está poniendo la palabra a la persona. Está poniendo la palabra a aquel amigo. Está poniendo la palabra a aquel familiar, a aquel pariente, a aquel vecino. Está poniendo la palabra. Una iglesia que predica, su corazón está avivado. Una iglesia avivada es una iglesia que testifica de Cristo. Yo sé que al final, cuando finalicemos este mensaje, después de la oración, vamos a hacer fila para testificar de Cristo en esta hora. De lo que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. ¿A cuántos Dios ha hecho grandes cosas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted, hermano, que cuando nosotros pasamos aquel frente y hablamos ante el pueblo y decimos nosotros con convicción y decimos delante del pueblo, hermanos, quiero contarles un milagro que el Señor hizo en mi vida? Desde ese momento, hermano, hay un impacto en el corazón. Porque adoramos a un Cristo vivo. Un Cristo que no está muerto, un Cristo vivo. Y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Es solo, hermano, con el fuego del Espíritu ardiendo en nosotros que podemos hacer frente a las adversidades de la vida. ¿Por qué muchos cristianos flaquean espiritualmente hablando, hermano? Porque hace falta que su corazón esté más avivado, más entregado al Señor. Por eso que viene la prueba y rapidito, hermano, desisten. Rápidamente retroceden, porque hace falta que su corazón esté avivado con el Señor a través del Espíritu Santo. Pero sobre todo, hermanos amados, ese fuego es el poder que Dios nos da para ser testigos de Dios aquí en esta tierra. ¿Por qué Dios quiere que la iglesia sea una iglesia avivada? Para que la iglesia sea testiga de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere? Una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Leamos 2 Timoteo capítulo 1 verso 13. 2 Timoteo 1:13. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Oiga lo que dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Menciona dos palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y el verso 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y el engaño de cientos de religiones, hermanos, son las características que existen en nuestro tiempo. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser fiel a Dios, como Pablo le dijo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La mejor palabra está aquí en las Sagradas Escrituras. No está la palabra que un hombre dice.
sino que la palabra que esa persona o ese predicador dice debe de ser pasada, hermanos, por esta palabra. Si esa palabra que se está predicando en ese púlpito está aquí pegada a las escrituras, podemos decir amén a esa palabra. Por lo tanto, Dios nos llama a perseverar en la sana doctrina apostólica y guardar el invaluable tesoro de la palabra de Dios, tal como lo hemos recibido de la santa palabra. La iglesia debe de ser celosa, la iglesia debe de conocer las sagradas escrituras, amar la enseñanza de la palabra, para que la iglesia no sea engañada en estos últimos tiempos. Esta palabra, hermanos, de Dios debe de ser escudriñada. Esta palabra debe de ser escudriñada. ¿Qué significa, hermanos? Indagar, profundizar en esta palabra. Hay una palabra que no la entiendo. Yo debo de consultar y preguntar, hermano, ¿qué significa esto? Porque a eso Dios nos ha llamado. La iglesia fiel, hermano, es fiel a la palabra de Dios porque escudriña la palabra. Y no solamente la escudriña, sino que también conoce la palabra. Y no solamente la conoce, sino que ama la palabra. Y no solamente ama la palabra, sino que practica la palabra que escucha todos los días. Esa es una iglesia fiel. Una iglesia fiel es una iglesia que ama, atiende y obedece la palabra. Un cristiano fiel es un cristiano que ama, entiende y obedece la palabra. El Señor dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. En la palabra, en esta palabra, hermanos amados, hay miles de promesas, pero también hay advertencias para nosotros como cristianos. Y la palabra del Señor, como dice el libro de Proverbios, no traspases los linderos que tus padres establecieron. La palabra del Señor nos presenta linderos, hermanos, donde nos dice el Señor, nos pone parámetros, donde nos pone y nos dice, de aquí no podés pasar para allá. Cuando entendemos y escudriñamos la palabra, hermanos, respetamos los límites y no nos pasamos de aquí para allá. Porque obedecemos a la palabra del Señor. Es que eso es como que usted le diga a su hijo, o lo hemos dicho a nuestros hijos cuando han sido pequeñitos, no metas el dedito allí porque te va a agarrar la energía. Y mire que los niños son curiosos, que agarren algún alambrito, lo que sea, y es lo primero que hacen. Desobedecen la voz del padre o de la madre. En un sentido espiritual, así también, hermanos, los creyentes que no aman la palabra, no aman la instrucción de la palabra, no atienden a la palabra, son cristianos que fácilmente son engañados, son cristianos que fácilmente, hermanos, están desobedeciendo a la palabra de Dios. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que sea fiel a la palabra del Señor. Es una iglesia, una característica de esta palabra, una de las características de esta palabra es que corta lo que Dios no le agrada de nosotros. Esta palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra, hermanos, hasta lo más profundo del corazón y hace una obra poderosa. Esta palabra, como dijo el profeta, es como martillo que quiebra la piedra. Esta palabra, hermanos, la podemos sentir amarga, pero cuando ya la saboreamos es dulce a nuestro paladar. El libro de Proverbios empieza diciendo, ama la sabiduría, ama la instrucción, ama el entendimiento, ama la corrección. Está hablando de la palabra del Señor. En todo tiempo, ama la palabra del Señor. Una iglesia, hermanos, fiel a Dios,
es una iglesia, hermanos, que ama la palabra del Señor. Y una de las características de esta palabra es que, hermanos, corta todo lo que a Dios no le agrada. Esta palabra nos limpia. Esta palabra nos moldea a nosotros. Hermanos, hay veces que no nos gusta la corrección de esta palabra. Porque hay cosas, hermanos, que necesitan ser enmendadas, ser corregidas en nosotros. Una mala actitud, un mal comportamiento, una mala expresión, nuestro testimonio, nuestra forma de caminar en el evangelio muchas veces no es la correcta y necesitamos ser corregidas por la palabra del Señor. Esta palabra es lámpara y es luz. ¿Cuántos creen eso? Por eso dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra, hermanos, nos alumbra en momentos de oscuridad. Esta palabra nos ayuda a tomar sabias decisiones. Esa es la segunda cualidad que Dios quiere de la iglesia. Una iglesia, ya se les olvidó, Dios mío bendito, una iglesia fiel a la palabra. Y miren lo que dice segunda Timoteo 1, verso 13. ¿Estamos ahí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La tercera, hermano, cualidad que Dios quiere que seamos es: Dios quiere que seamos una iglesia esforzada. Esforzada. Desde el hecho de estar aquí en esta hora, ya nosotros somos esforzados. ¿Qué es un esfuerzo? Hacer más de lo normal. Eso es un esfuerzo. Hacer más de lo que se nos había dicho. Esa es diligencia. Ese es esfuerzo. ¿No es cierto, hermanos, que también en los trabajos a los empleados esforzados los premian? ¿Sí? Son los que mantienen allí en el trabajo porque son personas esforzadas. Personas, hermanos, que le dicen hora de entrada a las 4 de la mañana. 20 para las 4 están allí. Son esforzados. Y eso, miren, lo ve el patrón. El Señor quiere una iglesia esforzada. Quiero que leamos 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo capítulo 2 verso 1. ¿Lo tenemos? Tú, pues, hijo mío, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos también deben de ser esforzados. Verso 3. Tú, pues, mire cuál es el esforzado, hermano. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, o sea, es decir, alguien que está ejerciendo, que está en las filas del militarismo, un soldado que está activo, de eso está hablando. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del esfuerzo.
el Hijo de Dios, el soldado de Jesucristo, la iglesia del Señor debe de ser una iglesia esforzada. Eso es lo que Dios quiere que seamos, una iglesia esforzada. Aunque la salvación, mis amados, que hemos recibido de Dios es gratuita, Cristo pagó por ella en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y es por esta razón que Dios nos llama a no tomar en vano esta gracia que hemos recibido. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia? Recibir en vano la gracia, podríamos identificarlo. Es que el mensaje de Cristo no produzca ningún efecto en el corazón del cristiano, allí cristianos entre comillas. Es que el mensaje de Cristo no produzca ningún efecto o ningún resultado favorable en el corazón del cristiano, producto de su falta de interés por la palabra del Señor. Es decir, que esa persona no le da importancia a esta palabra. No le da importancia a la gracia que Dios ha derramado sobre su vida. No valora lo que Dios le ha dado. Recibir en vano la gracia de Dios. Es como aquel hermano que el Señor le dio aquel talento y en vez de trabajarlo lo enterró. No lo valoró. Lo descuidó. No le dio la importancia. Viene el Señor, le dice, quítenle eso que tiene. Amárrenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por negligencia, por la falta de interés. Hermano, Dios quiere una iglesia que sea esforzada. Es cierto, hemos recibido por la gracia de Dios, hemos recibido el regalo de la salvación, pero Dios quiere, hermanos, que no recibamos en vano la gracia de Dios. Debemos esforzarnos en la salvación. Estar dispuestos a dar todo de nuestra vida por causa de esa salvación. Hermano, dentro de la congregación, hermano, hay hermanos y hermanas que han recibido tremenda gracia de Dios, hermano. Que humanamente hablando, ningún ser humano pudo haber hecho eso que ese hermano, esa hermana recibió de parte de Dios. Hermano, y lo ha descuidado. No lo ha valorado. No le ha dado importancia a eso. Recibió la gracia de Dios, pero todo sigue igual para él o para ella. No le da la importancia. Esta gracia salvadora de Dios, hermano, es la mayor bendición que hemos recibido en esta vida. Por tanto, debemos esforzarnos en vivir de acuerdo a esta gracia que hemos recibido. Hace falta más esfuerzo de parte nuestra, hermano. ¿Cuántos queremos esforzarnos cada día más, hermano? Como veníamos hablando hace un momento, cuando veníamos con los hermanos del vehículo, y queremos bendición de Dios. Sí, queremos bendición de Dios. Pero no queremos esforzarnos. Es que hermano, el Señor ya lo hizo todo. Hizo lo que Él debía de hacer, según las Escrituras. Algo que nosotros, humanamente hablando, no podíamos hacer. Él lo hizo por nosotros.
Pero ahora nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde. Es como que persona que le dice, mira, me vas a hacer este trabajo, aquí te voy a dar las herramientas, aquí está todo, mira, aquí están las herramientas, echarlas a andar, aquí están las herramientas. ¿Qué tiene que hacer? Esforzarse por hacer aquello que le han dicho que tiene que hacer y hacerlo de la mejor manera. Ese es esfuerzo. Pero ya ha visto usted personas, hermano, cuando no le da importancia, le da lo mismo, hermano. Si quiero lo hace, si no, no lo hace. Y si lo hace mal. Ese no es un esforzado. Un esforzado es que aunque le esté costando, pero le está costando, pone todo su empeño, todo el sacrificio necesario por hacer bien aquello que se le ha encomendado que lo haga. La iglesia del Señor, la iglesia que Dios quiere que seamos, es una iglesia esforzada. Una iglesia que está valorando el regalo más grande que ha recibido en esta vida, el regalo de la salvación, por lo tanto debe de esforzarse. El esfuerzo es premiado. El estar aquí en esta hora podríamos haber estado tranquilos en una hamaca, pero estamos aquí porque queremos de Dios. Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí, hermanos, porque queremos, hermanos, adorar al Señor, buscar el rostro de Dios. Bendito Cristo. Para otras cosas, hermanos, bien nos esforzamos nosotros. Para las cosas de la vida, para las cosas materiales, nos esforzamos tanto, hermanos, que terminamos el día y las 8 horas laborales no nos alcanzan. Seguimos con 12 horas laborales y tampoco nos alcanza. Seguimos con más tiempo y tampoco nos alcanza. Terminamos tan agotados que no tenemos deseo ni siquiera, hermanos, de decir un amén, un gloria a Dios. Porque no queremos esforzarnos. Hoy en día, hermanos, se está viviendo una apatía espiritual en las congregaciones. Cristianos, hermanos, que quieren, hermanos, llegar al trono de la gracia. Cristianos que quieren coronar la carrera, pero sin mover un solo dedo. Eso no es así. El apóstol Pablo fue claramente explícito, entendible con Timoteo, y fue claro con Timoteo y le dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1, le dice Pablo a Timoteo, tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta misma palabra el Señor nos dice ahora a nosotros, Iglesia de Simiente de Abraham, de Nueva Concepción, Chalatenango, tienes que esforzarte, nos dice el Señor en esta hora. Tenemos que seguir esforzándonos cada día más. Dar la mía extra. Dar la mía extra. Y le dice Pablo en el versículo 3. Tú, pues, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en el verso 3? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El esforzarse, hermano, va a traer un sacrificio grande. Y dice en el versículo 4, ninguno que milita, ninguno que está activo en el ejército, se va a enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínese usted un soldado allá en la calle no ejerciendo el trabajo que debería de ejercer. De repente viene el soldado, ¿verdad? Que está activo con su uniforme y todo, de repente
está desobedeciendo la orden dada por el jefe de ellos. Y de repente se sale, y de repente llega, y de repente no llega. Y de repente se presenta y dice, mire, ¿y usted por qué no vino? Ah, es que no me quedó tiempo. Tuve otras cosas que hacer, por eso no vine. ¿Cuál va a ser la respuesta de ese soldado? ¿Cuál va a ser la respuesta del superior de ese soldado? Yo le aseguro que ese soldado ni se asoma a ese lugar, hermano, porque ya sabe qué le va a esperar. ¿Sí? Si es que sale vivo de todo el sacrificio que va a tener que pasar. Y Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, es aquel soldado que sabe a qué ha sido llamado. Es aquel soldado que no pierde la brújula. Es aquel soldado que no pierde el rumbo. Es aquel soldado que sigue el camino. No se pierde, no se desvía del propósito de Dios. Y pone el segundo ejemplo el apóstol Pablo, el de un atleta. En el verso 5. También el que lucha como atleta. Oiga cómo dice Pablo, lucha como atleta. ¿Por qué lucha como atleta? Porque ese atleta tiene que competir con otros más, que si es posible son mejores que él. Tiene que ser disciplinado, y para ser disciplinado requiere de esfuerzo. Y dice Pablo a Timoteo, verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todo eso requiere de esfuerzo. ¿Cuál es el tercer, hermanos? Lo que Dios quiere que seamos, una iglesia esforzada. Una iglesia esforzada, aunque nos esté costando, aunque sea difícil la tarea, aunque estemos cansados, aunque estemos desvelados, aunque estemos enfermos, aunque estemos en problemas, aunque estemos desanimados, aunque estemos debilitados, aunque estemos pasando por el desierto, aunque estemos pasando por la escasez, debemos ser esforzados en el llamado que Dios nos ha hecho, iglesia. Y por último, ¿qué es lo que Dios quiere que seamos? Una iglesia aprobada por Dios. Leamos 2 Timoteo capítulo 2 verso 15. 2 Timoteo 2:15. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo cuarto que Dios quiere que seamos como iglesia? Dios quiere que seamos una iglesia aprobada por Dios. Una de las mayores amenazas de la fe y de la vida cristiana es la apariencia de piedad. Una de las amenazas fuertes de la iglesia es la apariencia de piedad. Es decir, ser algo y realmente no serlo. Dios anhela una iglesia que puede ser la sal y la luz de este mundo. Que no sea, hermano, que sea un verdadero testimonio de Dios entre la comunidad o la región donde estemos viviendo.
Dios quiere que seamos una iglesia que verdaderamente brillemos la luz de Cristo. Que no sea algo fingido, que no sea algo de una apariencia, que sea algo real en nuestra vida. Que la vivencia del evangelio, hermano, sea nuestra misma vida. Que no sea algo que a mí me lo han contado, sino que yo lo vivo porque soy cristiano de a de veras. No hay nada mejor que lo original. Lo que no es original se termina fácilmente. Lo que no es original es barato. Lo que no es original es desechable. Pero algo original cuesta, tiene valor, porque es de calidad. Y eso, hermano, ay, Dios mío, hermanos amados. Si ahora en la visita que hacíamos al hermano Pablo, sacamos un tema. Y ¿sabe qué, hermano? Tremendo es esto, cuando uno escudriña la palabra. Y por el espejo de la palabra, cuando el Señor venga a levantar a la iglesia, hermanos, una gran cantidad de creyentes que no se levantarán por vivir una falsa piedad, por vivir un falso cristianismo, por vivir un falso evangelio. La cuarta cualidad que Dios quiere que seamos es una iglesia aprobada por Dios. Y el texto que hemos leído dice específicamente, 2 Timoteo 2:15, procura. Oiga cómo empieza diciendo Pablo a Timoteo, procura. Tienes que estar completamente seguro. Tienes que ser delicado en esto que te voy a decir, le dice Pablo. Es que esto es como los hermanos que son albañiles o hacen un trabajo especial. Que no es cierto que las cositas más, ¿qué le puedo decir? Más mínimas son las más delicadas. Y son las cosas que tienen más valor, más precio. Por su delicadeza cuesta más hacerlo, porque no cualquiera lo hace. Y alguien puede decir, no hombre, eso estuvo fácil. Si mire, solo llegó y lo dijo así. Sí, porque sabe. Y llega esa persona, ¿verdad? Y con qué delicadeza empieza, hermanos, a hacer ese trabajo con delicadeza. Toma su tiempo. Quizás se tomó todo el día. Quizás se tomó 2 días, 3 días en hacer algo pequeño, quizás aparentemente. Pero lo hizo con delicadeza. Le dijo, mira, tenés que procurar que te quede exacto, que te quede a milésimas de exactitud. Y Pablo le dice a Timoteo, procura. ¿Cuál es la siguiente palabra que le dice Pablo a Timoteo? Con diligencia. O sea, esto es para ayer. Esto es para ayer, iglesia. No es para mañana, no es para ahora, es para ayer. Porque estamos entre la vida y la muerte. El libro del profeta Samuel, no sé si es el primero o el segundo libro del profeta Samuel, habla y dice que la vida del hombre, que de la muerte estamos a un paso, dice la Biblia. Hermano, ¿qué le pareciera a usted si hoy
fuera el último día de nuestra existencia en esta tierra. Y hemos quizás vivido 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y hemos estado fingiendo. ¿Qué le pareciera? ¿O qué nos pareciera, más bien dicho? La iglesia que Dios quiere que seamos es una iglesia que sea aprobada por Dios. Una iglesia que diga, como le dijo el Padre, hermanos, a Jesús cuando estaba siendo bautizado y escuchó la voz que dijo, hermanos, en los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo aprobó el Padre, no lo aprobó ningún apóstol, no fue Juan el Bautista, fue la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Debemos procurar, hermano, con diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud. No es por si yo quiero, no es cuando yo tenga tiempo, esto es ya, inmediatamente. Procura con diligencia. Así cuando nuestros padres nos mandaban a comprar, ¿verdad?, a la tienda y nos decían, mira, te voy a dar 5 centavos, anda a traerme 1 libra de azúcar. Bueno, no sé cuánto valía más antes, yo no me acuerdo muy bien. Y nos da, digamos, ahí un Colón, que estamos en el tiempo más antes, ¿verdad? Yo me acuerdo que iba a comprar en Colón. Anda, tráeme 1 libra de azúcar, pero la necesito ya, nos decía. Hermano, si es posible nos quitábamos las ginas, hermano. Porque descalzo corríamos más rápido. Y salíamos nosotros como un cohete a la tienda. Porque era algo que nos necesitaban para allá. ¿Y por qué esas cosas, hermano, le damos mayor atención y diligencia? ¿A cuántas cosas nosotros le damos la mayor diligencia, hermano? Cosas de la vida. Pero a las cosas de Dios las tenemos en último lugar. ¿Por qué somos así, Dios mío? ¿Por qué somos, hermano, tardos en reaccionar? Y por eso nos hemos metido en gravísimos problemas. Porque no le hemos dado la importancia a las cosas que son prioridad para Dios. Y por eso nos hemos metido en gravísimos problemas que al final no hayamos qué hacer. Y estos principios están, hermanos, en mayoría, en casi en todas las áreas. La vida cristiana requiere de diligencia, hermano. Hermanos, el evangelio es de vida o muerte. Es vida para el que obedece, pero es condenación para el que desobedece. Porque esta misma palabra que habéis oído os juzgarán aquel día. Le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Cómo nos hemos presentado hoy en esta noche delante de Dios? Y dice, presentarte, no es al pastor, no. Yo aquí no tengo, yo soy un necesitado igual que ustedes, hermano. ¿Cómo nos debemos de presentar, iglesia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos debemos de presentar delante de Dios? Aprobado. Y qué tremendo es cuando decía el profesor, ¿verdad? O la maestra, mire, usted quedó reprobado. No pasó de grado. Imagínense todo el año, 12 meses. Levantándose temprano, haciendo las tareas. Si es que las hacíamos. Y como se llegó los 3 trimestres, ¿verdad? El primer trimestre no le puso empeño. Segundo tampoco. El tercero peor. Entonces viene el profesor, ya manda a llamar a la madre o al padre y le dice, mire, su hijo, su hija no le puso interés al estudio, así que lo siento mucho, pero su hijo, su hija está
reprobada. ¿Cómo nos calificará Dios hoy que nos hemos presentado delante de Dios? ¿Qué nota nos puso Dios ahora, hermano? Y esto lo tenemos en broma nosotros, hermano. Acuérdense que estamos en la escuela de Dios, donde el Padre es el maestro y Él es el que nos califica. ¿Qué nota nos ha puesto Dios ahora? ¿Será que hemos sido aprobados por Dios o desaprobados por Dios? ¿Cuántos queremos escuchar aquella frase que dijo el Señor? Bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras, hermano. Quizás ni llegar a siervo, ¿verdad? Pero tan solamente, hermano, tener el privilegio de ver a Jesús y estar allí, hermano, a la mesa del Maestro. ¿Cómo se habrá sentido aquel rico que estaba en el Hades, siendo atormentado en el infierno, y vio de lejos, en el seno de Abraham, en el paraíso, a Lázaro el mendigo? ¿Cuál era la condición del rico en el infierno y cuál era la condición de Lázaro en el paraíso? Lázaro fue aprobado por Dios. El rico fue desaprobado por Dios. Tremendo, hermano. Y dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego dice: como obrero, como servidores, como siervos y siervas, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Ya viste usted aquel proverbio donde habla de la mujer sabia, si no me equivoco? ¿Cómo es que dice ahí el título? Sí, de la mujer sabia. Edifica su casa. Dice que su marido está confiado, sus hijos confiados, le da mantenimiento a su familia. ¿Sí? La mujer virtuosa, gracias, hermano. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Esa mujer es aprobada por Dios, hermano. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hermanos virtuosos, ¿quién la hallará? Aleluya, bendito Dios, hermano. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa mujer virtuosa, ¿cómo se iba a avergonzar, hermano? ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, era diligente. Sí, mire, si ahí están los principios establecidos. No solo está por así nomás. Era una mujer diligente. Era una mujer, hermano, esforzada. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Este, hermanos, es el llamado que tenemos mientras nos encaminamos al retorno de nuestro Señor por su iglesia. Ser una iglesia aprobada por Dios y que tiene como herramienta de formación la palabra de Dios. Porque dice la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿y qué más dice la palabra?
que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa bien, otra traducción lo traduce como traza bien la palabra. O sea, está hablando de una persona, hermano, que maneja la palabra. Es una persona que conoce la palabra, instruida en la palabra, que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, una iglesia que conoce, entiende, ama y practica la palabra es una iglesia aprobada por Dios. Finalizo con ese texto, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Dice la Escritura: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Está hablando ya del juicio final, donde Dios, hermano, va a hacer una limpieza total. Y Pedro dice, todas estas cosas van a ser deshechas. Por eso Salomón dijo, todo es vanidad de vanidades en esta vida. ¿De qué se afana tanto el hombre debajo del sol? Dice. Cada día tiene su propio afán. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, han de ser destruidas. Hermano, todo va a ser destruido. Todas las cosas de esta tierra van a ser deshechas. Pero hay algo que permanece para siempre y es la palabra del Eterno. Hay algo que va a prevalecer por la eternidad, hermano, y es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que ha sido aprobada por Dios. ¿Quién es esa iglesia? Oiga, ¿cómo vive la iglesia aprobada por Dios? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo debe de andar la iglesia aprobada? En santa, piadosa manera de vivir. Una iglesia que ha sido apartada para Dios. Una iglesia que no se enreda en el pecado, que no se mezcla con las costumbres de esta vida. Una iglesia santificada para Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hemos visto en esta hora lo que Dios quiere que sea la iglesia de hoy, primera parte. El día de mañana, domingo, si Cristo no ha venido, vamos a ver la segunda parte de esta iglesia que Dios quiere que seamos. Vamos a seguir con el programa de oración. Le voy a ceder el tiempo. ¿Quién le toca? A mi hermano. Hermano David. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar a mi hermano con nosotros. Dios les bendiga en esta hora.